Dios les bendiga, pueden pasar los niños y ya todos nos acomodamos en nuestros lugares. Bien, hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Seguir a Jesús, como decía en nuestro ¿a quién vimos primero cuando empezamos? Yo sigo a Jesús, a José. Y luego ¿a quién vimos? A María. Luego ¿a quién vimos? A los sabios, ¿verdad? Y hoy ¿a quién creen que nos va a tocar? De esos, a José lo vimos que creyó en la palabra, hermanos, que venía de una descendencia, pero que eso, hermanos, afirmaba más el que él tenía que creer en lo que Dios había preparado para él y para María, ¿sí? A María, aún fueron las circunstancias por difíciles que hayan sido, ella estuvo siguiéndole, ¿sí? Y sin tener temor ni duda, hermanos, ¿sí? Yo creo que ha hablado Dios a través de que creemos en lo que Dios nos dice a través de su palabra, como lo creyó José, vimos lo que vio María sin dudar a cosa alguna, y en los magos vimos que ellos, no importa la distancia, ¿sí? No importa la distancia, y seguir a Jesús, hermanos, es eso, ¿no? A veces nuestra vida puede, aquí muchos de los que nos congregamos en este lugar vivimos cercas, pero hay quienes, por ejemplo, el Javis, que luego se traslada desde Morelia, ¿verdad, Javis? O que luego te trasladas desde México, ¿verdad? Y Dios tiene un plan perfecto, hermanos, para todos, y a veces el poder vivir cercas o el vivir un poquito más lejos. ¿Quién puede vivir? Pues la que vive más lejos yo creo es la Moni López, ¿verdad? Y también nuestros hermanos, hasta Shona, nuestro hermano, ya ve que no importa dónde seguirle, hermano, allá andaba usted siguiéndole por otro lado y le andaban dando cuello, ¿verdad? Y lo mandó para acá, ¿verdad? Hermana, esta iglesia de las iglesias ISEM, hermano, ¿sí? Entonces tenemos que estar con nuestros hermanos, hermano, ¿verdad? A veces la comodidad nos hace acercarnos a un lugar que tengamos ahí, válgame la redundancia, más cerca. Pero al final, hermanos, todos estamos pues en una manera que nos tenemos que distinguir porque somos, o sea, la asociación religiosa a la que pertenecemos, hermanos, pues tiene que tener un patrón a seguir, ¿verdad? Y en nuestra vida, hermanos, pues así ha sido. Estamos agradecidos con Dios por pertenecer a ISEM, ¿verdad? Nuestro hermano Hugo allá en Coacalco, nuestro hermano Ramón en Zacatecas, nuestro hermano Lorenzo en Durango, nuestro hermano Mariano en Veracruz, y hay muchos otros pastores más por allá. Otro hermano también que está en Zacatecas, que ahorita no tengo su nombre, no me recuerdo bien, y nosotros que estamos aquí, ¿verdad? En Toluca. Entonces, hermanos, gracias a Dios porque Dios nos ha dado la gracia y la bendición, hermanos, de tener una iglesia que está totalmente bien afiliada. No es una iglesia patito, ¿sí? Porque hay iglesias patito,
¿verdad? Que no tienen ningún respaldo, ¿verdad? Pero gracias a Dios aquí sí, hermanos, y lo que hemos tratado siempre es de que la palabra de Dios, hermanos, es lo que la asociación así nos lo ha pedido, y principalmente más que la asociación, lo que Dios nos ha pedido, ¿verdad? Vimos ahora lo que fueron los fariseos, vimos lo que fueron los saduceos, aunque tenían un patrón a seguir, pero ellos hacían lo que querían, ¿verdad? Y en esta situación a veces se llega a dar de esta manera, pero yo le doy gracias a Dios porque Dios nos tiene aquí, porque créanme que el seguir a Jesús pues requiere de muchas cosas, hermanos, pero sobre todo de obediencia. Esa es la parte que nuestra vida tiene que seguir. Y hoy vamos a ver un personaje también muy hermoso, hermanos, un personaje muy bendecido, y que en esta tarde vamos a levantar nuestras Biblias, vamos a hacer nuestra declaración de fe, vamos a decirle al Señor que en esta tarde Dios nos haga, hermanos, de veras como lo que Él quiere, que si nos hemos dispuesto a seguir a Jesús, queremos seguirle porque hemos obedecido en su palabra, porque le seguimos, hermanos, sin dudar, porque le seguimos aunque no importan las distancias. Ahora también nuestra hermana Patti ya está bien retirada, ¿no? Bastante retirada, y se sigue moviendo hasta este lugar, cosa que agradezco mucho a Dios por tu vida, Patti. Gracias a Dios por tu vida, que Dios te siga bendiciendo. Yo creo que tenemos lo mejor, que es tener al Señor, y yo creo que en esto no resta más que seguir al Maestro, ¿sí? No resta más que seguir al Maestro, y esa es una grande bendición poderlo hacer. Lo mismo Darío, ¿verdad? Y lo mismo, ¿quién más vive lejecitos? Nuestros hermanos, pues ni están tan lejos ustedes, están cerquitas aquí en Santa Elena, ¿no? David Sayeleve, que también no cantan malas rancheras, también viven un poquito lejecitos, pero no hay distancias, hermanos. Yo creo que para seguir al Señor no hay distancias, y yo creo que cuando estamos bien prendidos del Señor, hermanos, no importa dónde nos tengamos que trasladar, lo importante en todo esto es que lo sigamos como Él quiere que lo debemos de seguir. Amén. Eso es lo importante. Y vamos a ver aquí ahora en esta tarde, siguiéndole hasta morir. Fíjense bien, siguiéndole hasta morir. Y eso yo creo que nos va a dar una idea de qué personaje es al que hoy en esta tarde vamos a hacer mención de él. Vamos a levantar nuestras Biblias y poderles decirle al Señor: esta es mi Biblia, toda ella es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir en justicia. Me dice lo que fui, lo que soy y lo que puedo ser por la gracia de Dios. La oiré, leeré, estudiaré, meditaré, memorizaré y la aplicaré a mi vida hasta proclamarla con palabras y hechos. Confío que mi mente está dispuesta y mi corazón receptivo para recibir hoy mismo la eterna, poderosa y vivificante palabra de Dios. Nunca más seré el mismo después de recibirla, nunca más miraré atrás después de obedecerla, y nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, amén. Padre, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre en esta tarde y te damos muchas gracias, Señor, porque hasta aquí, Señor, hemos sido bendecidos, Señor, contigo, Padre, y queremos, Señor, cada día seguirte, mi Dios, cada día, Señor, proponernos, Padre, que nuestra vida se haga, Señor, conforme a tu voluntad y no conforme a la nuestra, Señor. Que esta palabra que hoy en esta tarde, Señor, has de darnos, mi Dios, que esta palabra venga y haga el cometido en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos tanto por este momento, Señor, y que la atención, Señor, y la reverencia, Señor, sean dadas a tu palabra, mi Dios, a tu presencia a través de tu Espíritu Santo, Señor, que está presente en esta tarde, Señor, en este lugar. Ayúdanos, Señor, para ser oidores y hacedores de tu palabra, en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, amén. Y abrimos nuestras Biblias ahí en el libro de Lucas, capítulo 3, 16, y vamos a ver qué personaje va a ser. Un personaje
uno de los personajes más importantes de la Biblia, aunque no se hace mucho mención, o sea, no tiene muchos libros donde se haga mención de él, pero fíjense, hermanos, cómo puede trascender algo cuando está apoyado por Dios, ¿sí? Entonces dice así, ya tenemos todas nuestras citas, Lucas 3:16, y la podemos leer todos juntos. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, y él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. ¿Ya sabemos quién es? Juan el Bautista. Tomen asiento, hermanos. Fíjense bien, hermanos, qué importante de este hombre que hizo su ministerio una bendición, hermanos. Su misión la cumplió. Y ahí en el capítulo 3, para quienes no tengan un conocimiento de quién es Juan el Bautista, dice que este hombre, que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, fíjense lo que les decía, hoy que hicimos mención en la mañana en escuela dominical de los saduceos y de los fariseos. Fíjense qué palabras con un lenguaje tan amado, con un lenguaje tan, a veces nosotros les podemos decir una palabra y ¡ay, cómo viene la ofensa!, ¿verdad? Pero fíjense bien cómo les gritó en ese momento, al ver a los saduceos y a los fariseos, dice, venían a su bautismo y les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a los hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo y el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Fíjese bien, hermano. Quiere decir que tenía unas características bien especiales. Es un personaje de los más importantes en la Biblia. Se le menciona poco, pero el mismo Jesús se refirió a él diciendo ahí en Mateo 11:11, nos dice que ahí el Señor dijo: les digo a la verdad que todos los hombres que han vivido, ninguno ha sido más importante que Juan el Bautista. Qué bonita referencia de él, ¿no? Ninguno de esos hombres, hermanos, que han vivido hasta ese tiempo había sido tan importante como lo era Juan el Bautista. Y pudiéramos decir, con las características que ahorita vimos en él, acerca de que no te llevaba una vestimenta como fuera muy común, ¿sí? Sino que él llevaba una vestimenta totalmente diferente, hermanos. Una vestimenta de la cual nosotros podemos ver que era una vestimenta de piel
de camello, ¿verdad? Y que él estaba en el desierto, que comía langostas, que comía miel y que gritaba a los cuatro vientos las situaciones que eran. Imagínense que ahorita alguien se saliera, ¿verdad? Salud. Y que empezara a gritar generación de víboras. Bueno, ahí se los estaba hablando a los fariseos y a los saduceos, pero yo quiero decirles que fue un personaje, hermanos, que seguir a Jesús era importante que Él muriera para su persona, ¿sí? Seguir a Jesús, hermanos, yo creo que en nuestra vida tenemos que morir a muchas cosas que nosotros están tan latentes en nuestra vida, de las que difícilmente nosotros nos queremos desprender de ellas, ¿sí? Tenemos una palabra viva y eficaz, como dice la Escritura, más cortante que espada de doble filo. Y cuando Dios confronta nuestra vida, hermanos, verdaderamente, en el caso con Juan, hermanos, el que él había tenido una misión en el cual de preparar el camino para que el Señor viniera, ¿verdad? Pero mientras esto llegaba, el preparar el camino, Juan el Bautista, hermanos, él empezó a hacer discípulos, porque él bautizaba, por eso era Juan el Bautista, porque él bautizaba y tenía sus discípulos, y aún los fariseos y los seduceos le seguían, ¿sí? Pero no había, en Dios, hermanos, no hay palabra que no llegue y que no nos confronte con lo que realmente somos. Yo no sé cómo a veces nuestra vida se puede ofender cuando nos dicen, no quiero decir, pero cada quien de nosotros sabemos lo que en realidad somos, cómo hemos llegado a Dios y cómo el Señor ha ido viniendo transformando nuestras vidas, ¿sí? Si nosotros queremos seguir tomando esa postura de la cual Dios ha querido darnos libertad y Dios ha querido hacernos nuevas criaturas, hermanos, y nosotros seguimos empecinados en seguir haciendo algo que no es correcto, entonces nuestra vida, hermanos, no está teniendo el propósito de lo que la palabra está haciendo en nuestras vidas, ¿sí? Aquí nuestra vida, hermanos, debe de estar confrontada con lo que Dios nos dice. El que era ojo alegre, pues hay que admitirlo, era ojo alegre, o mujeres ojo alegre, porque también las hay, ¿verdad? No quiere decir que porque nada más vamos a encajonar a los hombres, también hay mujeres. Las mujeres chismosas, pues ahí tenemos tan solo a María Magdalena, de reputación terrible, pero que sin embargo siguió a Jesús y fue transformada, y le dijo, ve y no peques más, ¿sí? Al rico le dijo, ve y entrega tus bienes y repártelo con los pobres. ¿Y qué dijo? No. Por eso les digo, hay muestras de gente que verdaderamente cuando llega a Jesús dice, me despojo de todo esto, muero a mi persona, que esto no me ha traído absolutamente nada bueno, pero sí, yo quiero seguir a Jesús. Y de esto trataba Juan. Juan era un hombre que verdaderamente por su vestimenta podría habernos decepcionado y pudiéramos haber pensado que sería cualquier vagabundo, ¿verdad? Que no se cortaba el pelo y que era un hombre que a lo mejor no se acoplaba al molde social y que gritan muchas veces cosas y lo llegan a considerar que está falto de entendimiento y situaciones de estas, de las cuales Juan no le importaba. La misión era hacer esto. Sería muy criticado por quienes le conocieran por su carácter temperamental y efusivo. Sin embargo, Juan el Bautista lograba reunir multitudes y aún tener discípulos, personas que le seguían constantemente y que querían ser como él. Juan el Bautista, a su vez, era un seguidor que seguía a alguien mayor y estaba consciente de ello. Sabía a quién estaba siguiendo, ¿sí? Y yo creo que nosotros en nuestra vida debemos de estar conscientes a quién estamos siguiendo. Nuestra vida no puede manejarse por una religión, de poder decir, es que pues yo voy ahí a la iglesia por esto, pero verdaderamente somos seguidores del Señor, verdaderamente estamos dispuestos a morir nosotros, hermanos, para que Él, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Que realmente esto sea en nuestra vida una manera de vivir totalmente diferente.
Eso es lo que Juan en esos momentos había sido. Acuérdense que su mamá era estéril y que ya grande lo había tenido. ¿Tenía un ministerio que cumplir? ¿Una misión que cumplir? Sí, y para eso había sido escogido. Cuando en nuestra vida, hermanos, nosotros pensamos que estamos aquí porque, hemos dicho en muchas ocasiones, porque no fuimos planeados, porque a lo mejor se chispoteó, porque a lo mejor no teníamos ni un caso estar por aquí, a lo mejor nos han podido llegar a decir eso nuestros papás, pero para Dios sí, ya estábamos. Él estaba consciente que nosotros teníamos que venir aquí. Tenemos todos una misión. No todos vamos a ser Juan, ¿sí? No tenemos un ministerio igual que Juan. Sí, Juan fue un personaje perfecto, no vaya usted a querer ir a agarrarse y a pararse en las esquinas y decir generación de víboras, ¿no? Porque créanme que me los van a apedrear, ¿verdad? A no ser que Dios lo mande. Yo no puedo decirles algo que no van a hacer y a lo mejor Dios lo está mandando, ¿verdad? Pero son palabras fuertes que dice uno, ¿qué pasó, no? Con esas palabras de esa manera. Lo pudieran haber considerado como grosero, pero fíjense, hermanos, cómo tenía tanto seguidor. Tenía muchos seguidores. Era un hombre, hermanos, que la misión la había tomado verdaderamente bien. El gran logro de Juan el Bautista, dejándose usar por Dios como Dios quería y cuando Dios quería. Juan había muerto a su egocentrismo y vivía para Dios. Qué bonito, ¿no? Que Juan, hermanos, había muerto a su egocentrismo, no importaba su vestimenta, no importaba ser igual a los demás, ¿verdad? Pero de algo él estaba bien consciente, vivía para Dios. Y yo creo que en nuestra vida ese es un punto precioso, ¿no? Qué mejor seguir. Hay cuántos jovencitos ahora y jovencitas y en la época a lo mejor también de uno, no fuimos fan de alguien, ¿sí? Y a lo mejor, y hoy en día hasta playerotas aquí, ¿no? Con la cara del grupo, yo no sé muy bien de ahora de los grupos del día de hoy, pero sé que a veces mi nieta el otro día quería poner ahí tapizada la casa, le digo, a ver hija, ¿por qué no la tapizas con versículos para que te los vayas aprendiendo? Porque a veces somos muy dados a poner unas pósters y en realidad, hermanos, pues ¿a quién se nota? Bueno, es más, a veces entra la fiebre por ese tipo de cosas. Quiero que cuando en mis 15 años, dice la Vale, quiero ir a Inglaterra. Ay, ajá. Y Varsovia, ahí trabajé un tiempo. Y quería ella tener quiere tener el viaje, ¿no? Yo no sé si su mamá se lo vaya a poder cumplir para llevarla al viaje. No lo sé. Pero fíjense, hermanos, cuántas cosas hay hoy, ¿no? Las pulseras, las camisetas, las mochilas, y veo una mochila con el escudo de Inglaterra. Quiero que me compres esa mochila, abuela. No, hija, no voy a proveer para esto. Mejor te vamos a proveer de varios versículos de los cuales te van a hacer más que un grupo del cual ni murió por ti, ni dio su vida por ti, ni es un ejemplo a seguir, ¿sí? Y que a lo mejor, ahorita a lo mejor los jovencitos todos están, híjole hermana, ¿no? ¿Cómo es usted de esa manera? No, hermanos, es que verdaderamente se hace fiebre y los jóvenes hasta se quieren peinar igual que los del grupo, ¿sí o no? Quieren caminar hasta igual como los del grupo. Me recuerdo, veía mucho a mi nieta la de la niñita esta que está ahorita de terror. No. La Lindsay, pero hay otra que está ahorita deschavetada.
Bueno, bueno, ustedes me pueden decir porque yo la mera verdad, pero yo me acuerdo que se veía la historia de esa niña, ¿sí? Y eran las niñas y que la diademita y que el vestidito y que trajera aquí la muchachita. Y fíjense cómo van creciendo, hermanos, esos ídolos que a veces se llegan a formar los chamacos. Y al final, hermanos, viene gente que esta niña fue, el otro día veía su historia de que ella era cristiana, hermanos, asistía a una iglesia bautista. Por eso les quiero decir, mucho ojo. También Elvis Presley. Pero yo ahorita me enfoco a esta niña por todos los desmanes que ha hecho. Entonces, a la verdad, hermanos, son situaciones en las que mucho ojo con los papás. A lo mejor les puede parecer divertido y ahorita nos podemos estar riendo, pero quiero decirles lo que trasciende, ¿sí? Lo que puede trascender. A veces en nuestra vida, hermanos, creemos que no pasa nada, que ese tipo de cosas, ay, es que es la edad, y como que nosotros como papás permitimos ciertas cosas, ¿sí? Y permitimos ciertas situaciones en las que el día de mañana vamos a considerar que no son. Nosotros estamos ahorita, hermanos, enfocando a nuestros hijos para que el día de mañana, de por sí ahorita la juventud está viviendo tiempos tan difíciles, ¿sí? Y que sin embargo, hermanos, nosotros alimentamos ese tipo de cosas. Créanme que el día de mañana esta niña salió de una iglesia evangélica, de una iglesia bautista. El papá era también músico, ¿sí? Y sin embargo la niña se empezó a desviar. Era una niña donde llamaba mucho la atención porque muchas niñas y jovencitas seguían por su programa, ¿sí? Sin embargo, al cabo del tiempo ahorita la niña se ha ido desmejorando de tal manera, hermanos, que la muchachita está totalmente fuera de los principios de Dios. Yo no quisiera que nuestros hijos, hermanos, se fueran fuera de los principios de Dios. Yo me acuerdo en una temporada a mis hijos de chicos les dio mucho por ver a los Kiss, cosa que eran de terror, ¿sí? Para mí, sí, eran el fenómeno de terror, ¿no? Y quiero decirles, porque nosotros también pasamos por situaciones con ellos de esa manera, ¿no? Y querían tener pósters, y querían sacar la lengua, ¿no? Querían mordérsela, querían aventar la guitarra, ¿no? Sí. El caso es que les vuelvo a repetir, parece como que da risa, ¿sí? Pero no, hermanos, parece chiste, pero no. No estamos aquí para gozarnos de las situaciones que no son y que no son las correctas. Mucho ojo con los papás, ¿sí? Mucho ojo porque parecerá como juego, ¿no? Ay, pues que crea en algo. ¿Cómo que crea en algo? ¿Cómo que se guíe por algo, no? Y a veces somos permisivos. Cuando el día de mañana, hermanos, empiezan a filtrar situaciones, esta muchachita seguramente un patrón tuvo que haber visto y hay cosas como las que hoy estamos hablando de un seguidor de Jesús, hermanos, de qué manera tuvo aún con una vestimenta, no como una persona normal que hubiese sido de esa época, pero sí con una responsabilidad de seguir a Dios. Hay muchos jóvenes que hoy se dedican por tener una visión o experimentar situaciones acerca de X grupo, hermanos, y que a la verdad eso les va a llevar a torcer totalmente las cosas que nosotros conocemos de Dios, ¿sí? Porque se pueden aprender las canciones aunque ni sepan inglés, ¿sí o no? Aunque las pronuncien mal. Pero sin embargo, hermanos, de tal manera quiere ver, no sé si les platiqué en una ocasión que tuvimos oportunidad de ir a Tijuana y sí conocen a Maggie. Maggie, bueno, ella vino en una ocasión para acá, para Toluca, es una amiga de mi hermana Carmen y nos invitó ese día a quedarnos ahí en su casa. Tenía una jovencita
como de unos 17, 18 años, que ella seguía mucho a Jim Morrison, exacto. El caso es que tenía un póster y iban a la iglesia, tenía un póster en su puerta. Y cuando nosotros llegamos, pues muy amablemente, pues ahora sí que uno tiene que respetar, uno no sabe ni con lo que uno se va a enfrentar, pero siempre al final sale la palabra relucir, ¿verdad? Y uno cuando ve cosas, pues se acerca uno a la persona y las dice. Al final cada quien toma su decisión de quitar o de dejar o verdaderamente que redarguya su vida. Lo traía hasta en su teléfono celular. Entonces, una de esas tardes que llegábamos, hacíamos oración ahí en la casa y nos atrevimos, porque ella, la muchachita, estaba grandota. La Sammy, le decía yo, mi Sammy baby. Estaba bien grandota y me ponía luego a lavar los trastes y la niña se me acercaba. ¿Y en qué te puedo ayudar, Lupita? Pues mira, sécalos y yo los lavo y tú los secas. Y siempre pegadita ahí conmigo. Y agarramos cierto cariño con la muchachita viendo la gran necesidad que había. Venía ellos de unos papás divorciados, su hermana, la más grande, estaba también divorciada, su hermana hasta nos cedió su cuarto y estaba viviendo en casa de su papá mientras nosotros estábamos hospedados en esa casa. Pero hubo la noche, hermanos, en que nos reunimos para poder compartir con ellos la palabra. Ellas, su mamá asistía a la iglesia, pero su hija no quería muy bien acercarse a Dios. Y ese día que platicamos con ella, oramos en el cuarto, y ese día Dios hizo un milagro en su vida. No sé hasta el día de hoy qué pasos se seguirán con esta jovencita, pero Dios sabe que sí tuvimos la oportunidad de poder hablar con ella. Y bajó, dice yo siento que me habla y me dice, ven. La fotografía del Jim Morrison. El caso fue que fue compartir con ella la palabra y llegó el momento en que dijo, ¿saben qué, hermanos? Yo voy a quitar esta fotografía, voy a borrar de mi celular la foto de él, dice, porque yo me sentía hasta abrazada por él. Fíjense, todo lo que puede surgir, hermanos. Yo lo que les quiero decir es que hay cosas en las que verdaderamente cuando vayamos viendo que las cosas, mejor no las dejen crecer, mejor vamos a arrancarlas de tajo, ¿sí? Hay más cosas en las que pueden ser más productivos nuestros hijos y aún mismo uno, hermanos, aún mismo uno, ¿no? El hecho de que nos vean fanáticos, porque eso puede ser un fanatismo, de seguir a alguien, hermanos, que al final no nos va a hacer bien, no nos va a hacer bien, pero aquí por decir, estamos hablando de un personaje, hermanos, que tenía seguidores, que tenía hombres que le seguían veían en él, aún con esa vestimenta que él tenía, hermanos, veían un hombre entregado a Dios. Un hombre que estaba dispuesto a morir su egocentrismo, hermanos, para seguir al Señor. Y esto fue lo que pasó precisamente con Juan el Bautista, ¿sí? Su misión de él, dice ahí en el libro de Juan 1, 22 y 23, y le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Él conocía la palabra, hermanos. Él sabía que estaba cumpliendo con una profecía de años atrás, de un gran profeta, el profeta Isaías. Era tener una misión. Yo soy el camino. Dice, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Sí? Ahí podemos ver, hermanos, que esa gran misión tuvo cumplimiento. Cada uno de nosotros, hermanos, somos diferentes, tenemos diferente ministerio, pero vamos a enfocarnos en quién vamos a seguir. El que no nos va a defraudar nunca,
¿sí? Y el que siempre tenemos que tener la mirada puesta en Él, hermanos, precisamente es en Jesús. Y este hombre, Juan el Bautista, tenía bien claro a quién iba a seguir, a quién le estaba poniendo, dice, voz de ese que calama el camino, enderezad el camino, ¿sí? Él estaba para eso, precisamente para eso, ¿sí? Él estaba carente de servirse a sí mismo. Y continuamente se alejaba de ser el centro de atención. Hay quienes les gusta ser el centro de atención. El que habla mucho, el que grita mucho, el que quiere tener todas las respuestas de todas las cosas, ese quiere ser. Juan no era así, hermanos. Cuando venimos a Dios, hermanos, tenemos que menguar para que Él pueda crecer. No podemos, hermanos, pensar ni los músicos, ni los que dan escuela dominical, ni maestros, ni nada, hermanos, porque todo eso viene de parte de Dios. No podemos gloriarnos en algo, hermanos, que solamente la gloria le pertenece a Dios. Nadie puede decir, yo, no, aquí mira, yo me lo sé todo. No, ni te jactes de eso, el diablo también se lo sabe todo, ¿sí? Él sabe todo también. Pero aquí el punto es de qué manera es que podemos nosotros saber y de qué manera nosotros tenemos que ser diferentes. Aquí mismo dice, a sus propios ojos el mayor de los profetas ni se consideraba digno de ser llamado un hombre de Dios, sino solo una voz en el desierto, fíjese bien, sino solo una voz en el desierto, modesto, retraído y sin interés en recibir honores o sentirse útil. A él no le importó tener un ministerio o ser poderosamente usado por Dios. Eso era lo que menos le atraía a él. Eso era lo que menos le atraía. De hecho, él se consideraba indigno, cuando nos dice ahí en Juan 1:20, ¿sí? Donde dice que no era digno ni de desatar las sandalias, la correa de sus sandalias. Quiere decir, hermanos, que la humildad ante todo y que el que se glorificaba era Dios, ¿sí? Él era el que se glorificaba. Era el Cordero de Dios que quita y borra el pecado del mundo. A eso él había venido, a abrir camino para con él, ¿sí? Todos tenemos una misión como Juan. No todos podemos tener el mismo llamado, pero todos tenemos un llamado, no importa cuál sea. Debemos llevarlo a cabo para la gloria de Dios. El ministerio es para servir a Dios y no a nosotros. Hemos de ser meros instrumentos, esperando a ser usados por el carpintero, no haciendo nada por nosotros, sino gracias a Dios, creando cosas bellas que el Creador ha planeado de antemano, no buscando nuestra gloria, sino buscando la gloria de quien nos llamó. Seguir a Jesucristo significa apropiarnos en humildad de la misión que nos fue encomendada, sabiendo siempre que nosotros no tenemos nada que no haya venido de Dios. Eso tiene que ser bien claro. Pudiera decir nuestra hermana Nayeli, me he esforzado tanto por tocar bien el teclado. Dios lo puso en su corazón y es un ministerio para la gloria de Dios. El hermano Varela toca instrumento, pero todo es para la gloria de Dios, no porque sean los mejores músicos, sino porque es para la gloria de Dios, hermanos. Todas las cosas que nosotros aquí hacemos, hermanos, no es para vanagloriarnos ninguno de nosotros. Todo viene a ser para la gloria de Dios. Esto era lo que Juan tenía bien en mente. Por eso les vuelvo a repetir, quien quiera gloriarse, dice que se gloríe en el Señor. Y eso es a la verdad. El tocar la batería, mis nietos, sí, pero sus papás se van a tener que encargar de siempre ubicarlos, de que siempre la guitarra con Angie,
Siempre tendrán que ser ubicados de que todo es para la gloria de Dios. No porque yo sea el que aquí toco, no porque allá yo sea el que hago. Lo mismo para con Darío. Cuando quieran elevarse, hermanos, decía mi esposo, al que le gusta elevarse, Dios lo encarga de volverlo a poner con los pies en la tierra. Y es cierto, hermanos. Aquí no somos Zeppelin para poder volar, ni para podernos sentir, ni mariposas para podernos sentir arriba. Quiero que recordemos correctamente, hermanos, para lo que hemos sido llamados, ¿sí? Para el servicio de Dios. Y eso era lo que Juan nos estaba diciendo, siguiendo a Jesús hasta morir. Hasta morir, y no nada más morir el hecho de que él tuvo que enfrentarse a la muerte. Recuerden que él fue un hombre que confrontó a Herodes, porque andaba con la mujer de Felipe, su hermano, Herodías, y que sin embargo cuando lo confrontó y le dijo, tú, él venía en el carruaje, ya me los imagino en la calle, hermanos, tú estás con la mujer de tu hermano. Ah, carajo. Pues yo creo que todos lo sabían, no era algo que no fuera tan notorio. Cuando alguien anda en malos pasos, ¿se ve? Sí se ve, se nota, sí se nota. Y seguramente, hermanos, que muchos conocían, pero por si a alguien no le había quedado bien claro, ese día se lo tuvieron que gritar y lo tuvieron que exponer. Fíjense lo que es el pecado, hermanos, y yo ahí es a donde yo quiero que muchos de nosotros veamos. Hay cosas que podemos hacerlas ocultas o que aparentemente puedan ser ocultas, pero tarde que temprano las cosas se exhiben. Dios se encarga de exhibir las situaciones. No sé si un día no les platiqué, el esposo de mi cuñada tenía otra relación. Y justamente en esa ocasión mis hijas regresan de Tijuana y las vamos a recoger al aeropuerto. Fíjense, Ciudad de México, grande, numerosa, millones, ¿sí? Pero para Dios, hermanos, exhibir no es cosa de millones, es cosa de poner las cosas en su lugar. Y salimos esa ocasión, fuimos por mis hijas al aeropuerto, no se encontraba la maleta de una de ellas, nos mandaron a ver otro carrusel para recogerlas y mandé a mi hija y les dijo su papá, no, Enrique se había quedado afuera porque tenía que mover el carro ahí en el aeropuerto. Entonces se va mi hija y le digo, vete a fijar, hija, en el otro carrusel a ver si por allá está ya ya nada más nos faltaba una maleta. Y viene mi hija así toda con la cara media, no está, mamá. Ah, órale, pues agarramos y nos caminamos, iba mi cuñada Marcela, y en esos momentos cuando salimos, hermanos, ¿dónde nos vamos topando con don Miguel Ángel Temblador Vivar? Que llevaba una güerosca ahí con él. Y en esos momentos mi cuñada me dice, ¿es Miguel? Y yo, sí, le digo que ella regresó porque sabíamos que andaba en Cancún, pero no sabíamos en viaje de placer con otra. Y cuando nos acercamos, me acerqué y le digo, ¿dónde está? Y de esas cosas, ¿nunca les ha pasado que cuando se espantan mucho, se les va hasta la voz? Así como que se te va la voz, así como que hasta el estómago se te refunde así. Es que, allá va. Y le digo, ¿quién? Miguel. Y cuando lo voy viendo, le digo, ¿sabes qué más? Dice, ahorita voy a ir. Le digo, tú no vas a ningún lado. Déjalo ahí. Ya nos había visto. Él ya nos había visto. Nos salimos, por eso les digo, el mundo es bien pequeñito. Dice, ¿de dónde nos esconderemos de tu presencia? Si vamos al cerro, de ahí nos verá Dios. Si nos vamos a lo profundo del mar, ahí nos va a ver Dios. No hay lugar donde se puedan ocultar los pecados, hermanos, y donde nos podamos ocultar y de decir, yo aquí la manejo bien, mira, de tal manera que nadie me va a ver. Eso, tonto, ingenuo, que tú piensas que nunca se te va a ver, pero todas las cosas, hermanos, salen a la luz. Salimos y le digo a Marcela,
compórtese como la señora que es. Usted no tiene que ir a hacer ningún borlote por ahí, porque usted no tiene por qué hacerlo. Agarramos, nos subimos al carro, al poquito rato llegó, él traía una playera X, al ratito que él llegó disfrazado, con otra playera y hasta con gorra así para abajo. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Y todos serios y callados ahí en la sala. Y le dice, Marcela le dice, le digo, calmada, el señor, ya habíamos platicado con ella, todo tranquilo, están tus hijos de por medio, hay que ser muy cautelosos en las cosas. Cuando a uno, yo sé que el arrebatamiento y el enojo te puede llevar a hacer declaraciones muy fuertes y a hacer un problema muy fuerte, y puede ser que tengas toda la razón, pero siempre tenemos que comportarnos como los hijos de Dios que somos, hermanos, no caer en las provocaciones. Y ya después tuvo oportunidad Enrique de platicar con él, le dice, quítate esa playera porque esa no es la playera con la que venías, te vimos perfectamente bien, mi hermana sabe, y pudiera decirse que mi esposo pudo haber llegado con todo, hermanos, para poderle reclamar, pero ensuciarse las manos por alguien, ni la boca, ni las manos, ni nada, es para honrar a Dios, hermanos. Esas cosas de verdad a veces nos pueden llamar mucho la atención y decir, es que eres muy dejado. No es de dejarse, hermanos. Sencillamente es que las cosas es honrar a Dios en todas las cosas que Dios las permita que sean. Y así fue lo que sucedió. Quiere decir, hermanos, que todas las cosas tarde que temprano caen, como lo que fue con Herodías, la esposa de Felipe, hermano de Herodes, que tarde que temprano tenía que ser expuesto a la luz de todo. Eso hizo Juan el Bautista. ¿Y saben lo que pasó con él? Por haber dicho una verdad. La hija de ella le bailó sensualmente a Herodes y le dijo, todo lo que quieras, aún, fíjense, a veces, por eso es bien no ser bocones, hermanos, todo lo que me pidas, hasta la mitad del reino, te lo voy a dar. Dice, no, pues que sí. Y entró, y la mala influencia, por eso les digo, las malas influencias. A veces nuestros hijos puedan no estar tan influenciados con algo, pero a lo mejor a través de los amiguitos, a través de lo que es, hasta los grandotes se pueden influenciar. Ay, tiene 3, pues yo voy a tener 4. Ándale pues, aviéntate hasta 10, ten tu harén. ¿Tú quieres tener 8? Ten tu harén también, ¿sí? Y pueden ser muchas cositas de esas, hermanitos. El punto es aquí el que yo decido. ¿Sobre quién estoy yo siguiendo? ¿A quién estoy yo siguiendo? Y precisamente en esos momentos, hermanos, cuando sale la mujer y sale la hija, la bailarina, y entra y le dice, ¿sabes qué? Pide la cabeza de Juan. Pide la cabeza de Juan. Y sale la otra bien obediente. Quiero la cabeza de Juan. Dios sabía. El ministerio de Juan, hermanos, había sido enderezar el camino, la voz del que clama en el desierto. Su misión había sido cumplida, hermanos, había sido cumplida. Confrontar a Herodes había sido cumplida. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo decapitaron y le llevaron en una charola de plata la cabeza de Juan. Los profetas eran odiados, no eran nada queridos, porque confrontaban como lo que Dios les mandaba a que hicieran. Y yo creo que la palabra hoy en día lo sigue haciendo en nuestras vidas, hermanos. Cada uno de nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Cada uno de nosotros en nuestra misión de caminar hacia Dios, donde Él nos ha limpiado y nos ha hecho nuevas criaturas, sabemos lo que es digno y lo que no es digno, hermanos. Sabemos que seguir a Dios se requiere de limpieza, se requiere no de una limpieza, hermanos, física, de bañarte y con eso borras el pecado, no, hermanos, es la palabra que nos dice. Y nunca más me acordaré de tus pecados e iniquidades. Pero hay quienes les gusta seguir guardando algo, hermanos, que es como por ejemplo cuando limpiamos un lugar.
y tratamos de que ese lugar, y más nosotras como mujeres en la cocina, el cochambre es lo que más se penetra, hermanos. Y tenemos que tener mucho cuidado de que ese cochambre no siga contaminando más lugares de la cocina. Entonces tenemos que limpiar, tenemos que dar un limpiador, hermanos, que pueda ser arrasador de esto. Y nosotros vamos a ir comprando varios y vamos viendo cuál es el más efectivo para eso. El punto de ser una limpieza profunda en lo que es la cocina. Asimismo, hermanos, tenemos el limpiador perfecto en nuestras vidas. Que aún tú quieres esconder algo que tú sabes que a la larga te va a causar tanto daño, déjate que Dios lo termine de hacer en tu vida. Así como lo que hacía Juan el Bautista, hermanos, confrontar a las personas. Creyeron que con matarlo se iba a acabar el que él pudiera seguir Jesús diciendo las cosas que confrontaban a la gente, hermanos. Ahí no se acabó. El ministerio de Jesús siguió. Juan se murió, pero Jesús siguió. Y eso es lo que muchas veces en nuestra vida creemos, hermanos, porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. ¿Sí? Todos tenemos la oportunidad de tener una misión, ¿sí? Sabiendo siempre que nosotros no tenemos nada que no haya venido de Dios. Y si ya estamos en Dios, hermanos, y nos quiere limpiar y quiere, créele a Dios, verdaderamente. No atesores algo que a la larga, ni un carácter, ni que seas mentiroso, ni que seas hablador, ni que seas lo que tú sabes que eres. O lo que fuiste, y que lo quieras seguir atesorando, porque eso no va a servir, hermanos. Eso no va a servir. Estás oyendo como los jóvenes están oyendo a lo mejor a alguien que están poniendo su vista en algo que a la larga van a ver lo que esos jóvenes están siguiendo y están siguiendo mal, o nosotros. Nadie va a dar cuentas de nosotros, hermanos. De lo que nosotros hagamos somos personalmente los que vamos a enfrentar la situación de nuestra vida, ¿sí? Es que este es tropiezo, aunque sea el tropiezo, hermanos. Yo he visto y he vivido con muchos tropiezos en todo mi caminar en el Señor, pero eso no me quiere decir que yo sigo la vista hacia aquellos que van para abajo. Fijo la vista en aquel que me lleva arriba, en aquel que murió por mí y que mi vida la ha transformado. A él es al que sigo. Sí, porque si tú sigues al que se hizo todo lo que no fue, créeme que es el peor ejemplo que tú puedes seguir. Tienes un ejemplo perfecto a seguir. Y eso fue lo que miró Juan. Herodes era el rey, hermanos. Dicen que nuestros representantes políticos o nuestro presidente de la República tiene que ser un ejemplo para la nación, ¿verdad? Sin embargo, Herodes no era un ejemplo para la nación, hermanos. Y lo tuvieron que confrontar con lo que era su pecado. No podemos decir, esta persona, yo tengo que seguir, o porque esta persona hizo algo por mí, yo tengo que ser igual que él. No, hermano. Nosotros sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Y tenemos que tener muy claro, hermanos, también otro punto, primero Dios. Juan tuvo la gran enseñanza de él a través de que él siguió las huellas de Jesús, aunque él fue y preparó el camino, pero nosotros seguimos las huellas de Jesús como él las siguió. Podemos seguir a alguien si no lo dejamos ir adelante, y eso tiene que estar bien claro, seguir adelante, y si lo mantenemos atrás, nosotros estamos quitando de que él vaya adelante. ¿Quién? Jesús. ¿Sí? No, espérate, yo quiero ir adelante. Si eso hubiese sido en el ministerio de Juan, hermanos, tenía todo para haberlo hecho. Pero lo principal de todo era seguir al que nunca lo iba a defraudar. Ir adelante.
y lo mantenemos atrás de nosotros en el camino. Seguir a Jesús como el Bautista lo hacía, significaba dejarlo a Él ser el primero, permitirle ser igual, permitirle ser nuestro guía en el mundo. Es la única forma de seguir a alguien, dejándolo ser nuestro líder. Aquí hay líderes en la iglesia, ¿sí? Porque tiene que haber alguien que se represente a los jóvenes, alguien que represente a las mujeres, alguien que represente a los varones. Pero eso no quiere decir, hermanos, que nosotros, en el caso con algunos de nosotros, por eso tenemos que cuidar tanto el honroso lugar que el Señor nos da para cuidarlo debidamente. De veras, trabajar para Dios es algo honroso, hermanos. Y los representantes de jóvenes, los representantes de mujeres, los que representan a los niños, de veras, ¿de qué manera nosotros podemos representar si no somos esos líderes que Dios quiere que seamos? Por eso es tan importante que primero Dios vaya, y esto lo decía Juan en Juan 3:30, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Y primero es Dios el que va adelante, ¿sí? Hemos leído las palabras que dijo Cristo acerca del Bautista. La importancia de Juan entonces no era poca, era un profeta muy privilegiado al poder ver cumplidas sus profecías y las profecías antiguas de grandes profetas que posiblemente admiraba, como Isaías y Jeremías. Tuvo la virtud de ver al Mesías y reconocerlo. Incluso es posible que haya crecido con él. Juan pudo fácilmente darse aires de grandeza, dejarse cuidar y adorar por quienes lo rodeaban, omitir a Jesús e impedir que sus discípulos le siguieran. Sin embargo, se abandonó a Cristo, y no es que no hubiera tenido amistad y amor con sus discípulos, solo no ocupó el lugar que le correspondía a Cristo. Se murió y murió a sí mismo para gloriarse en Dios. Y yo creo que nuestra vida tiene que ser así, morirnos a nosotros mismos, hermanos, ¿sí? Para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Vimos a Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿sí? Decía Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿sí? Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. A Él es al que tenemos que abandonarnos para ser instrumentos del Dios vivo. Es el mayor privilegio al alcance del hombre, ¿sí? Juan entendió esto. Él no buscaba la gloria humana, buscaba la gloria de Dios. Entendía que solo Dios puede marcar correctamente el camino. Y tan no buscaba Juan su gloria que se abandonó a sí mismo, tanto que Jesús dijo, de todos los hombres que han vivido, ninguno ha sido más importante que Juan el Bautista. Aprendamos del Bautista. Sigamos a Jesús permitiendo ser nuestro líder, entendiendo que no es por nosotros, ni nada es para nosotros, todo es por Él. La palabra dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serían dadas por añadidura. Buscar a Dios es eso, hermanos. Verdaderamente hoy en esta tarde yo quiero que hagamos conciencia a quién estamos siguiendo. No equivoquemos nuestra mirada acerca de ser fan de alguien que no nos va a llevar a nada bueno. Busquemos la mirada como la puso Juan el Bautista. Otro punto muy grande de él fue su grande amor, hermanos, para hacia con el Maestro, ¿sí? Juan el Bautista siguió a Jesús sin que le importara mucho lo que la gente pensara de él. Lo siguió hasta la muerte, no intentó forjar su propio camino, caminó siempre sobre las huellas dejadas por Jesús. El Bautista fue llamado el hombre más grande. Nosotros hemos sido llamados para aún, fíjense, ser mayores que Juan. Hemos sido llamados a ser imágenes de Cristo. No es trabajo de un día, pero seguro lo lograremos porque no depende de nosotros, depende de Cristo.
Él no solo hace el camino, sino que se encarga de llevarte a lo largo del camino hasta la meta. Tenemos que imitar a Juan, puesto que Juan nunca quiso ser el mayor. Dios lo exaltó porque de esta forma Juan permitía que Dios se glorificara, permitiendo que Dios fuera el glorificado, hermanos. Dejemos que Él actúe en nosotros y glorifiquemos a Dios en todo lo que hacemos. Esa es la mejor forma de poderlo seguir, dejando que Él se glorifique sobre nuestras vidas. Nosotros no valemos, y si un valor tenemos es por parte de Dios. Muchos ojos nos miran, muchos ojos nos miran. Aquí en la iglesia te puedes comportar como cristiano, pero allá afuera está la labor más grande. Ahí afuera es donde tú dices, aquí nadie me ve, yo puedo hacer lo que yo quiera. Acuérdate que tenemos al representante aquí en la tierra, que es el Espíritu Santo, el cual está al pendiente de la vida de todos nosotros. Entonces yo creo que es agradecer a Dios porque haya puesto sus ojos en nosotros, hermanos. Yo creo que es la mayor y grande bendición que nosotros podemos tener, el saber que tenemos un Dios maravilloso, que no lo escogimos nosotros a Él, sino Él nos escogió a nosotros. Pero representemos y sigámoslo hasta morir. ¿Hasta morir qué? Esto que es en nuestras vidas, nuestro ego, hablamos de egocentrismo, hablamos de muchas cosas, aún del pecado, que sigue arraigado en nuestra vida y que tú lo sigues cultivando y que no quieres que tu vida, como decía el Señor, Pablo, el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El aferrarnos a Él, hermanos, es lo más seguro que nosotros podemos tener, ¿sí? Fija tus ojos, dice un canto, fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Así es que en esta tarde, hermanos, hemos conocido la vida de Juan el Bautista, siguiéndolo hasta morir, y cumplió el cometido, la misión. Yo no sé tu misión cuál sea, pero tú la debes de saber. Tú sabes sobre de qué estás sirviendo. Sírvelo no nada más en la iglesia, en el momento que te toca servir, sino sírvelo en todo momento. Que cada actitud de tu vida demuestre a quién estás siguiendo, ¿sí? Que sigas las huellas de aquel que las dejó para toda nuestra vida, hermanos, en lo que nosotros estamos aquí de peregrinos, ¿sí? Y sigámoslo con honestidad, con principios de verdad, hermanos, verdaderamente en nuestra vida, con ese poder que solamente en Dios podemos tenerlo. Si nosotros nos empezamos a poder mirar, es que ya aquel, es que aquella, es que esto, hermanos, no va a servir de nada. Pero el fijar nuestros ojos en Cristo, hermanos, tan llenos de gracia y amor, aún las situaciones que sean, el Señor nos va a sacar adelante. Amén. Así es que nunca te ampares porque quieras decir, es que porque Él hizo esto, yo también. No, pues el día que comparezcamos allá no le vas a decir, por fui que me perdí. Créeme que ahí no va a haber excusas ni pretextos. Tú sabías lo que era caminar bien. Entonces tenemos malos ejemplos, cantidad, hermanos. Estamos en un proceso todos. Estamos en un proceso. Pero mientras más nos juntemos con Jesús, hermanos, más vamos a ser como Él. Amén. Mira con quién andas y te diré quién eres. Si andas con Jesús y eres bilingüe todavía, un agua no puede llevar de dos. Una fuente, no puede llevar de dos aguas. O es salada o es dulce, hermanos. Si le pones una gotita, ya se contaminó. Amén. Entonces nuestra vida tiene que ser, ¿a quién hemos decidido seguir? ¿Estamos siguiéndole hasta morir? ¿Hasta que mueramos nosotros? ¿Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí? ¿O decidimos nosotros seguir apapachando lo que no debe de ser? Yo creo que Juan fue claro, hermanos, al seguir a Jesús, pudo haberse contaminado de muchas situaciones, pero sin embargo, hermanos, él se mantuvo firme para la misión para la cual había sido llamados. Yo creo que nuestra vida de esa misma manera es, ¿no? Hay que mantenernos firme en lo que hemos creído, ¿sí? En esto vamos a llegar a vida eterna. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, hermano. Sí, dime.
El Espíritu Santo y fuego sí recordamos esa parte de ahí del libro de Hechos, capítulo 2, donde fueron reunidos todos aquellos que habían creído en el día de Pentecostés. Y había sido promesa desde el profeta Joel 2:28, que en los postreros días derramaría de su espíritu sobre toda carne, ¿sí? Y hablarían en lenguas, y eso fue lo que sucedió. Hoy en nuestros días sigue vigente, ¿sí? Siguen vigentes las promesas del Espíritu Santo. Ha llegado, y yo me recuerdo en un tiempo en que la iglesia, hermanos, llevó un tiempo de mucha manifestación del Espíritu Santo, pero como siempre el enemigo, hermanos, cambia las cosas. Hubieron muchas profecías que ni eran de Dios, entonces se filtraron muchas cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto, ¿sí? Esto no quiere decir, había gente que hablaba lenguas y era una gente que de verdad tenía un comportamiento de terror. Entonces quiere decir que con ese poder del cual Dios manifiesta a través de su Espíritu Santo con fuego, imagínense qué bendición tan grande. Es una bendición muy grande, hermanos, pero ante tales manifestaciones, ¿cómo podemos nosotros profetizar algo que no dice Dios? ¿Cómo podemos hacer un seguimiento de nuestra vida, hermanos, cuando no está correctamente dirigido hacia Dios? Yo por eso cuando hablamos del poder del Espíritu Santo, hermanos, fíjate en la transformación que hay en tu vida. Les decía a los corintios, pueden hablar muchas lenguas, pero están de terror. Y podríamos hablar muchas lenguas, hermanos, pero aquí la importancia es cómo está tu vida relacionada con Dios, porque a eso vino. Y no porque omitamos esta parte de la Escritura, es una verdad absoluta. ¿Sí? El punto es aquí que a veces se generan muchas situaciones en las cuales no está Dios incluido en ello. Amén. Por eso tener mucho cuidado. Esa era. Ahí Joel 2:28 y ahí en Hechos capítulo 2, donde nos habla de la promesa del Espíritu Santo. Amén. Y está vigente hoy en nuestras vidas. Pero qué padre, si yo hablara miles, dice Pablo, yo hablo más que todos ustedes lenguas, pero si yo no tengo amor, ¿de qué me sirve? Y son contestaciones de parte de la palabra de Dios, ¿sí? Podemos hablar muchas lenguas, hermanos, pero si te desecho, dime, ¿de qué me vas a ser un políglota? ¿Verdad? Si no tengo amor para contigo, si no perdono. Eso es el trabajo de Dios a través de nuestras vidas, hermanos. Eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas, ¿sí? Podríamos hablar cantidad de lenguas, hermanos, pero si yo meto chismes y problemas o adultero o hago una situación terrible en mi vida, hermanos, porque yo conozco mucha gente y a mí el Señor me bautizó en lenguas, ¿sí? Y fue una manifestación maravillosa en mi vida y yo soy experiencia de ello. Pero lo que yo les digo, más poderoso es aquel que Dios ha transformado sus vidas y lleva las cosas a cabo. Amén. ¿De qué me sirve tener tantas lenguas, o no? Si no hago lo que Dios quiere. Así es que en esto, hermanos, busquemos, sí, y busquemos la manifestación del Espíritu Santo, sí, en hablar en lenguas. Pero ¿qué más hay de hablar lenguas, hermanos? Mi comportamiento está siendo digno, tengo los frutos del Espíritu, no los estoy dando, entonces ¿de qué me sirve hablar lenguas? Si no estoy siendo lo que Dios quiere que sea. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos en esta tarde, hermanos, verdaderamente nuestra vida está muy ligada a Dios. Es una manifestación maravillosa la que podemos tener de su grande amor y de su grande misericordia, hermanos, pero ante todo, obediencia. Juan decía, no soy digno ni de desatar las correas de su sandalia. Nunca quiso ser más. Y hay de aquellos que se quieran sentir más, hermanos.
Hablamos de el cuarteto de Liverpool, que dijeron que ellos eran más famosos que Jesús. Fíjense cuánta cosa, ¿no? Se puede decir sin que tengas un respaldo de Dios. Y estos hombres, hermanos, pues tuvieron un tiempo, ¿verdad? Pero no la vigencia, que lo que es de Dios permanece y permanece para siempre. Y no su música ha transformado gentes, no sus personas, ellos murieron, hermanos, pero no resucitaron. Nuestro Dios, a través de Jesucristo, hermanos, el Hijo de Dios, murió y resucitó y está vigente hasta el día que Él venga. Amén. Así es que seguidores chafas, hermanos, hay muchos seguidores chafas. Hay también clones que quieren, también, pero solo uno es el verdadero, hermanos. Amén. Sigue a Jesús y sé más como Jesús. Amén. Padre, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre en esta tarde y te damos la gloria, la honra y la alabanza porque solamente tú eres digno, Señor. Gracias por llamarnos a esta empresa poderosa, Señor, que es trabajar en ti, Señor, para las cosas tuyas, Señor, pero permítenos, Señor, hacerlos diligentemente, Señor. Que seamos, Señor, oidores y hacedores de tu palabra, Padre. Que verdaderamente podamos vivir como tú nos haces la aclaración en tu palabra, Señor. Permítenos acercarnos, Señor, y como decía esta enseñanza el día de hoy, siguiéndole hasta morir, hasta que muramos nosotros, para que tú seas, Señor, el que te glorifiques. Nosotros no somos nada, Señor, sin ti, Padre, porque reconocemos que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Que, Señor, las guianzas y las pisadas que tú des las queremos seguir, Señor, pero verdaderamente en cumplimiento, Señor, de todas las cosas que hemos de hacer en ti, Señor. Hoy en esta tarde, mi Dios, te ruego en ese nombre que es por sobre todo nombre, que tú vayas al frente de nosotros, Señor, como nuestro guía, Padre. Que nos ayude, Señor, a ser más que vencedores en ese nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Que verdaderamente, Señor, el seguirte a ti, Señor, lo sigamos, Señor, como un ejemplo, Señor, para la gente que nos está viendo, Señor. Ayúdanos, Padre, a no ser tropiezo para nadie, Dios. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos, Padre. Reconocemos que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Por lo tanto, en esta tarde, mi Dios, hombres comunes y corrientes, como lo fue Pablo, como lo fue Juan, pero hombres, Señor, que tú tomaste y que ellos dieron su vida, que ellos menguaron para que tú crecieras. De esta misma manera, Señor, nuestra vida que mengue para que crezcas tú, Señor. Todo esto te lo pido en ese nombre que es por sobre todo nombre. Quita todo lo que no sea tuyo, Señor. Todo aquello, Señor, que sea escándalo, que no sea tuyo, Padre, para hacer tropiezo para los demás, deséchalo, Señor. Te lo pedimos en ese nombre que es por sobre todo nombre. En ese nombre, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Guárdanos y líbranos, Señor, a lo largo de esta semana, Padre. Y permítenos, Señor, todos los días, Señor, todos los días acercarnos al trono de tu gracia, Señor. Que todos los días, Señor, tengamos esa comunión íntima contigo, Señor. Y que nos hagas más que vencedores en cualquier momento, Señor, que nuestra vida quiera flaquear, Señor, ya no vivo yo, y poder decir, mas Cristo vive en mí. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, Dios los guarde. Y esta semana de veras acerquémonos al trono de su gracia. Vivamos como si fuera el último día, hermanos. Queremos estar en la presencia de Dios, vivamos como si fuera el último, que hoy viene el Señor. Amén. Dios les bendiga.